Bien, aquí se tiene un muro de contención con gaviones. Antes de esto, aquí tengo un plano de un muro de contención en concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve la sección de la geometría. Aquí se ve que esto es para una pista, ¿no? Mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Material de base. Aquí va un geocompuesto de drenaje, o sea, un tubo. El material es un relleno estructural. Un relleno estructural, entiéndase como un material compactado, ¿no? Compactado, ¿no? Y luego acá se puede ver el tubo, ¿no? O sea, el agua entra acá con una especie de perforaciones que tiene, forrado con piedra y con agua, con geomembrana. Entra por aquí el agua y aquí, de manera en el otro plano, el agua corre hacia un sentido tal que es eliminada, ¿no? Y aquí va directo a un llorador, ¿no? Este es el llorador, el tubo que atraviesa el concreto, ¿no? Un tubo de 4 pulgadas, ¿no? Donde el agua cae finalmente con una pendiente, ¿no? Tal que no erosione la base del concreto. Aquí también va compactado esto, ¿no? Esto, aquí le va, por ejemplo, a dar un relleno, empuje pasivo, ¿no? Le han colocado este material justamente para que le ayude al muro, estando un relleno no estructural, o sea, no es compactado. Ya lo hay depositado seguramente en la excavación del corte, ¿no? Y aquí en la parte alta también va otro llorador, ¿no? Este es con un tubo menor ya de 2 pulgadas, ¿no? Es un muro de altura variable. Entonces, esta es más o menos la idea de un tubo, de un muro de contención, ¿no? Las presiones admisibles deben ser verificadas, la capacidad portante de la cimentación, ¿no? Eso también se ve, ¿no? Concreto de 175, debe tener un acabado liso, ¿no? Para el tema de la rugosidad. Material empleado, relleno deberá cumplir con especificaciones de material corona de terraplenes. Bueno, así es como queda este muro de contención. Bien, vamos al muro de gaviones. Estos muros de gaviones generalmente se utilizan a veces cuando no es posible tener en la zona arena o piedra del tamaño adecuado, una chancadora, ¿no? Es un poco difícil transportar cemento, es decir, un lugar un poco inaccesible, se tiene que aprovechar los materiales de la zona, ¿no? Entonces puede ser que aquí se rellene incluso con mismo material tipo arcilloso, ¿no? Puede ser arcilla mejorada, puede ser también embebida en roca, ¿no? De tal manera que pueda trabajar. No se utiliza mucho, algunos he visto que lo utilizan en ríos. Generalmente los gaviones se pueden utilizar, pero en quebradas pequeñas, en cauces de quebradas pequeñas. En un río grande no, porque tienen caudales demasiado fuertes que pueden erosionar, ¿no? En quebradas pequeñas, con velocidad controlada del agua, es posible que funcione bien, ¿no? Pero no en un río grande, ¿no? Una quebrada que alimente incluso un río, pero no en un río, ¿no? Esta es más o menos la composición. En las formas, bueno, en este caso es unos 50 por 1, pero lo bueno del gavión es que puede adecuarse lo que le llaman diafragmas, es decir, si necesito 50 por 1 metro, lo puedo adecuar el gavión a 0,50 por 1 metro o a 0,50 por 0,50, es decir, lo puedo adaptar, lo puedo adaptar. Esta es la forma de un gavión. En este caso acá tengo los criterios de diseño. La verdad tengo que tomar la foto aquí. Creo que están queriendo entrar. A ver. A ver, un minuto. Tengo que enviarlo hasta acá, ¿no? Departamento. Al departamento. Justo. Departamento, ¿no?
Un ratito. para que no digan que me he Departamento. inventado. Ya aquí estaba pidiendo el chat, le andaba pidiendo a Perplexity, a Gemini, buscando documentos. Ya. Formación. Ya aquí le he dado Negro acá, rojo. me cambió de rama porque le había dicho que me cambie la teoría, pero puso Listo. muchas Ya rellenos. está, ya. Y ya acá le da la repartición que Listo. mandé Ahora sí. y sorteado queda esto. Bien, ¿cómo se hace esto aquí? Dejar de compartir. Dejar de compartir. ¿No? Dejar de compartir. Bien, ahí se puede ver la imagen, ¿no? Sí. Listo. Bien, acá, por ejemplo, se tiene un problema de un gavión de 0,50 por 1 metro por 0,50, ¿no? Se tiene la calidad de la roca, hay que conocerla. O sea, si vas a hacer este tipo de diseños, tienes que conocer la calidad de la roca, ¿no? Tienes el sigma de suelo, 2 kilos por centímetro cuadrado, ángulo de 30, ¿no? El material. Bien, aquí, por ejemplo, se está armando con piedra, ¿no? Mira, así es como se hace esto, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, se adapta a piedras de lugar, de diámetros distintos, diferentes, ¿no? Se pueden trabajar aquí, ¿no? Ajá. Esto puede tener este tipo de formas, ¿no? La contención. Aquí, por ejemplo, tamaños diferentes, ¿no? De 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8, 9, 10 metros, ¿no? No se recomiendan ya mayores a 10 metros porque van a ser dimensiones demasiado toscas, ¿no? Imaginen 5 metros 50 de ancho, ¿no? Tendrías que tener una gran disponibilidad de espacio, ¿no? Bien, ahí está el empuje activo, un medio de densidad de suelo, altura al cuadrado y el K, ¿ya? Ahí se puede ver en medio, 1800 kilos por metro cúbico, altura 4,5 al cuadrado. El K sale pues de la fórmula 0,33 y tiene más o menos 6 toneladas de empuje activo, ¿no? O sea, cuanto más alto sea, mucho más pesado va a ser el tema. Bien, aquí, por ejemplo, se está utilizando para un río, mira, esta es una pequeña sequía, ¿no? En una curva todavía, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una carretera, aquí están sus lloradores, miren, no sé si se puede apreciar los tubos. Esto está en su material en la semana 16, ya, ahí está la foto. Y también, por ejemplo, este es un cauce pequeño, un aliviadero, ¿no? Y aquí se coloca esto en el suelo, piedras, ¿no? Para que pueda, digamos, controlarse, ¿no? La presión. Bien, acá, por ejemplo, hay una cotización en costos, más o menos, ¿no? ¿Cuánto es lo que puede costar esto? Bueno, sigo en el volcamiento. En este caso, el volcamiento sería el empuje por los 450 y 1/3, ¿no? Que es el brazo activo, ¿no? En este caso son 9 toneladas por metro. En este caso, como es piedra, mis estimados, hay vacíos en la roca, ¿ya? Hay vacíos en la roca. Entonces, cuando hay vacíos en la roca es un 20%, ¿no? Es un 20% en este caso de vacíos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico los gaviones, 1 metro por 1,50 por 1, son 6. Aquí están los 6, ¿no? Aquí está, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 por 1,50, son 6 gaviones. En este caso por 0,80, ¿por qué? Porque le estoy restando el 20% de vacíos, ¿ya? Generalmente lo malo de estos gaviones es que si por la zona hay animalitos, ¿no? Suelen por ahí refugiarse, ¿no? Pero cuando esos están en contacto con lluvia, agua, no son seguros tampoco para estos animalitos, porque 20% es una cantidad muy grande, ¿no? Raro es ver eso, pero puede pasar en lugares donde hay estos roedorcitos. Bueno, por 2,800, que es la densidad de la roca, me da más o menos 20 toneladas el peso de todo eso.
sea, por el mismo peso es que estas estructuras son difíciles de voltearse. Y una vez que se voltean es muy difícil levantar. ¿Quién va a levantar 20 toneladas? Bueno, se calcula la cuña, esto ya hemos hablado de la cuña, por cada una, 1,50 por 0,50 por 1, así por cada una de los bloques, y me calcula para el primero sobre 1.350 kilos. Bien, este es más o menos el peso aquí de este aparatito, de este pedacito de relleno, y el otro es 2,700, o sea, 0,50 este ancho, por 3 por 1 metro, 1.800 es la tierra, ¿no? O sea, esto va a ser la parte rellenado con material aquí. Bien, suma todos estos pesos del relleno 1, del relleno 2 de tierra, y luego el peso del gavión, que es 20 toneladas. Igual hago los brazos aquí, ¿no? 20 toneladas cae en la zona intermedia. Si esto tiene 3, el brazo será a 1,50. Con relación a este punto, que es donde se va a voltear, ¿no? Punto A. 1.350 aquí, esta distancia aproximadamente es 2,25, y 2,700 cuya distancia será 2,75 metros. Finalmente tenemos acá un momento de empuje de 40 toneladas por metro. Calculo el factor del volcamiento, viene a ser todo este peso por su brazo. ¿Se acuerdan que la tablita que hacíamos en concreto? Y esto lo dividimos entre el momento de volteo. En este caso viene a ser aquí, los 9.000, ¿no? Este es el momento actuante, el que quiere desestabilizar. Es el brazo, ¿no? 450 a la altura, 1/3, que es generalmente donde actúa, por el peso total del empuje. Y me da un factor de seguridad de 4,51 por encima de 2, lo cual está bien, pero podría considerarse que esto está sobredimensionado. Habría que volver a modelar hasta que podamos encontrar, digamos, la condición más adecuada, ¿no? La condición más adecuada. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. La modelación es bastante parecida a la... ¿Qué es esto? Factor de seguridad del deslizamiento. Bien, sumo las 20 toneladas, que es el peso de la masa del gavión, 1.350 el relleno 1, 2,700 el relleno 2, y esto me suma una masa de 24. El relleno 1 es este, y el relleno 2 es este, ¿no? Con tierra, ¿no? Aquí el factor de seguridad al deslizamiento sería igual la fricción, que depende del ángulo, tangente 30, recuerden que esto es piedra, 24,21, la fuerza normal, o sea, el peso total, y el empuje. Y el valor me da 2,32, que es un valor bastante bueno. Bueno, acá verifico la excentricidad. Vendría a ser el momento del empuje menos el momento de volteo entre la masa total del deslizamiento, para ver cuánto es el punto, y en este caso me cae a 1,31 metros, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí la base es de 3 metros, ¿no? Se podría decir que esto cae acá en este tercio, ¿no? Esto es de 1 metro, ¿no? Ahí está mal dibujado eso. 1 metro, 1 metro, 1 metro, ¿no? El 1,31 cae por acá, o sea, dentro del tercio, lo cual significa que no hay desestabilización en la cimentación. La excentricidad en este caso viene a ser la zapata. Zapata no es el ancho del cimiento, 3 metros, sobre 2 menos el brazo. Y esto debe ser menor a el ancho 3 sobre 6, ¿no? Es menor. Finalmente tengo aquí el sigma 1 normal entre el área, 1 más 6 veces la excentricidad sobre B, más menos, ¿no? Y en este caso me da que 1,11 es menor a 2, que es la capacidad del terreno,
y 0,50 menor a 2. Por lo tanto, no hay tracción. Ahí he colocado algunos aspectos del proceso constructivo de gaviones. Y luego se puede analizar bloque a bloque siguiendo la misma metodología. Por bloques. Ahí, por ejemplo, se está colocando esos muros gaviones, ¿no? Para proteger un colegio ahí, por ejemplo. A veces ya en los proyectos de infraestructura todo se va pues en el acero, concreto, acabados. Y a veces ya no hay mucho dinero para hacer muros de contención y eso que es muy caro, ¿no? Y se hacen estos trabajos que quedan bonitos, ¿no? A veces ahí los niños se ponen a jugar, ¿no? Se hacen como unas graditas ahí para que jueguen, ¿no? Bueno. Se puede modelar también en softwares esto, ¿no? Aquí se puede ver un muro de contención para evitar deslizamientos de tierra de la parte alta hacia una carretera. Bien. Hay otro, bueno, el muro de concreto ciclopio, que esto también lo hemos explicado. Son generalmente de piedra en seco. Ahí se colocan también sus lloradores para que el agua escape, salga. Bueno, esta es una nueva metodología que le llaman tierra armada. No sé si han visto ustedes en la salida a Sullana, ¿no? Que hay un bypass, ¿no? Para irse a Chiclayo. O sea, hay un puente de estas características, ¿no? Hay una rampa aquí, ¿no? Por acá pasan los carros, ¿no? Aquí está el puente en la parte alta y por acá la rampa sigue así, ¿no? Ya, la parte de concreto solamente es esto. Este de concreto. Acá abajo pasan los carros, ¿no? Aquí pasa un camión en un sentido y carros para el otro sentido. Toda esta rampa de aquí, si comienzas a observar, está hecho con esta famosa tierra armada, ¿no? Que tiene un proceso constructivo sencillo. Puede elevar pues rampas tranquilamente de 6 metros, 7 metros de altura, ¿no? Trabajan muy bien, trabajan excelentemente bien, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede colocar un guardavía, sistema de drenaje, ¿no? Para que el agua no cause problemas, filtros. Funcionan con una especie de metálicas, tiras metálicas. Esto, por ejemplo, ¿no? Esto, si mal me equivoco, es allí en la zona... Ajá. No, este es en Lima. Es en Lima. Este sistema de construcción tiene, acá en el Perú debe tener más o menos unos 30 años, ¿no? Pero en otros países esto tiene pues ya 50, 60 años de construcción. Son bastante económicos, se puede utilizar el mismo material de las excavaciones, ¿no? Funciona bastante bien. Ahí está, ¿no? Su construcción es casi como un Lego, ¿no? Es bastante sencillo, pero se requiere mucha logística, material, elementos de izaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utiliza mucho tierra armada, en este caso para una carretera, ¿no? Y los bloques eso le dan una forma bastante bonita, presentable, ¿no? Esta es la tierra armada que se utiliza. Ahí, por ejemplo, esto es para proteger un bypass, ¿no? Incluso se ha hecho así como una caminación para que pueda caminar por ahí la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, es en España, ¿no? En Mallorca. Mallorca es un balneario de allá de España, ¿no? Se puede utilizar estos muros en diferentes acabados. Hay algunos detalles ahí. Muy poco concreto se utiliza aquí, muy poquito. La idea es reaprovechar los grandes volúmenes de corte que hay en carreteras para crear este tipo de rampas. Generalmente este sistema necesita mucho mantenimiento también, por eso que generalmente esto se trabaja bajo sistemas de concesión. Ahí funciona muy bien esto. Bien, aquí cómo se calcula, por ejemplo, 10 metros de altura, se tiene que conocer el tipo de relleno. Generalmente es un material arenoso,
densidad 16,50. El suelo de la cimentación, que si es un suelo cohesivo. Aquí se tiene que tener, por ejemplo, los elementos de la tira, el ancho, ¿no? La sección vertical, la sección horizontal de centro a centro, la calidad del acero y su ángulo propio, en este caso del acero, la tira. Son láminas de aluminio generalmente antioxidantes y también se utilizan factores de verificación, ¿no? Para la base y para la pantalla. Los valores de verificación son altos, ¿no? 3 metros. Aquí, por ejemplo, se está utilizando aceros galvanizados, ¿no? Generalmente recubrimientos de zinc, justamente para el tema de la oxidación, ¿no? Estos generalmente aceros van en baños calientes para evitar justamente que el agua o agentes de salitre puedan dañarlos, ¿no? Se van haciendo tiras y se puede ver el material ahí, es un material suelto, ¿no? Se compacta, ¿no? Con rodillos, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se determina la fuerza del tirante, los esfuerzos, ¿no? Se calcula también el esfuerzo aquí, 45 menos phi es el Ka, ¿no? Bueno, calculando aquí me pide determinar cuál es el valor de esta tensión de tirante, ¿no? Calculando todos estos valores, altura 10 metros, densidad del suelo, el esfuerzo del acero o de la tira, el corte máximo que te permite aquí en función del 2570. Bien, y me da un valor aproximadamente una tirita de 4,28 milímetros, que es la suficiente. Habría que ver en el mercado si esta existe. Se determina una corrosión más o menos de 0,025 milímetros al año, ¿no? Y se espera una vida útil de 50 años. Pasado ese tiempo, esto tendría que desmantelarse, hacer otra modificación o reestructuración de ingeniería, ¿no? Probablemente de aquí a 50 años las técnicas deben haber mejorado muchísimo. Luego tengo aquí la longitud del tirante, el esfuerzo, y aquí se puede ver parte del proceso constructivo, ¿no? Relleno granular, láminas de acero. Y ahí está, tangente 0,03. Bien, y aquí ya con una hoja de cálculo se determina los valores cada metro, cuáles son las presiones, las fuerzas, y se tiene más o menos la longitud del tirante mínima, y para este caso es de 12 metros, que corresponde más o menos a la longitud de ese tirante comercial. Se calcula por volcamiento igual. También aquí va a haber una especie de cuña, de falla, en la que por eso que se colocan aquí estos paneles aquí, ¿no? Para contener, y las tiras de alguna manera le dan la tensión de apoyo, ¿no? Calculando el volcamiento, bueno, dada la dimensión y la geometría, pues es bastante grande, ¿no? Este ejemplo lo he tomado del libro de Brajadas, ¿no? Si ustedes leen los libros clásicos de Terzaghi, Lambert, en esa época no se utilizaba esta tecnología, ¿no? William Lambert, Brajadas ya la utiliza, ¿no? Porque es más actual, ¿no? Y esta técnica en Europa, Estados Unidos, tiene como más de 50 años de uso, ¿no? Acá en el Perú recién debe tener 30 años esto, ¿no? Yo recuerdo el comienzo del año 2000 recién haber visto esta técnica. Ya en el 2011, me acuerdo, Humala comenzó a hacer un montón de estas obras, ¿no? Todos estos intercambios viales que hay, ese que hay acá a las afueras del norte, eso lo hizo, me acuerdo, Humala lo hizo. Ahí está, eso habrá sido el 2011, 2012, por ahí. Bien, finalmente por deslizamiento igual, ¿no? 3,55 mayor a 3, bueno, no se va a dar, ¿no?
cálculo es bastante parecido, solo que hay que considerar los materiales de aquí, ¿no? Y la capacidad de carga también se analiza, ¿no? En este caso, una capacidad de carga por la geometría enorme que tiene de 8.04, que es mayor a 5. Mayor a 5. No sé si hasta aquí puede haber algún tipo de duda. ¿Alguien ha tenido la suerte de ver estos procesos constructivos? Hola. No, ingeniero, no he logrado ver un Pero modelo. visto, bueno, ahorita Bien, bien. les estoy dando más o menos una idea. Esto no solamente se usa en carreteras, ¿no? También se puede utilizar para grandes bloques. Este tipo de proyectos de protección lo querían utilizar acá en la Costa Verde, ¿no? Lo que pasa es que la Costa Verde es pura arena, ¿no? Y querían utilizar la misma arena, ¿no? Mejorarla en una especie de materiales más compactados con este tipo, ¿no? Para evitar los desprendimientos de tierra, ¿no? Pero ahí hay un problema, ¿no? En esa zona corren unos vientos fuertísimos. Y cuando se va a correr, la arena comienza como a soplar. O sea, en el día va en una dirección y en la tarde va en otra, ¿no? Yo, en la época que viajaba continuamente a Lima por temas de estudios y trabajo, viajé prácticamente 2 años hacia allá, ¿no? Y varias veces veía en la tarde, cuando salía 9, 1 de la tarde, eh, pasaba por esa zona y parecía que la arena bailara en la pista, ¿no? Una cosa locaza, ¿no? Se forman como remolinos, ¿no? Y eso a veces es una de las razones por la que no se ha podido, por el tema de los accidentes, más que todo que hay allí, ¿no? Pero es un sistema bastante útil y práctico que se utiliza hoy en día, ¿no? Que es la tierra armada, ¿no? El sistema no es muy complejo, es bastante sencillo. Ahí están los bloques de concreto, anclados, ¿no? Obviamente con la tira, que es la que le da realmente, es la tira la que tiene la alta tensión allí, ¿no? Si esa tira se comienza a corroer, se comienza, ¿no? Va a ser bien problemático ahí. Por eso que tiene que ser una tira de una determinadas especificaciones, justamente para que su proceso de corrosión retarde en el tiempo, ¿no? Luego tenemos piedra en seco. Yo escuchaba al ingeniero Alba Hurtado en una conferencia que decía que el río Rímac, que tiene un caudal 5 veces menor que el río Piura, ¿no? El río Piura llegaba a 5.000, el río Rímac tiene 1.000 más o menos. Pero la diferencia del río Rímac con el río Piura es que es un río de características torrentosas. ¿Qué significa torrentoso? No sé si han ido o han visto el río Rímac o el río Mantaro en Huancayo o el río Santa como en el departamento de Ancash. Cuando estos ríos se ven, forman como olas. No sé si se han dado cuenta de eso. Justamente por la pendiente que tienen, ¿no? El río Piura no tiene una pendiente tan grande. Por eso no se aprecia ese fenómeno. Probablemente en las partes altas se pueda ver. Pero en el río Rímac, Mantaro, de lo que me ha tocado ver, el río Santa, sí son ríos torrentosos. Entonces, esta técnica de piedra en seco la usaban los incas, ¿no? Y Algo Hurtado decía que este era un método para poder frenar esa presión de los ríos, ¿no? Funciona, por ejemplo, de esta manera, ¿no? La piedra en seco, pero tiene que ser bien colocada, ¿no? De tal manera que no haya fricción en la roca. Los incas, por ejemplo, en sus encuentros de vértices, utilizaban columnas en L. Por eso que esos muros nunca se han venido abajo. Este es, por ejemplo, la fortaleza de Cuela. ¿Alguien ha ido a Cuela? En Cachapoyas, ¿no? Ya, esto, por ejemplo, es piedra en seco. Yo, Inge. ¿Ya ves?
Es un sistema de piedra en seco, ¿no? Que hicieron los Chachapoyas, ¿no? Si mal me equivoco, creo que fueron conquistados también por los incas, ¿no? Lo bueno que los incas nunca destruían nada, ¿no? El gran problema ha sido, creo que el año pasado se derrumbó, creo, ¿no? Eh, Se hicieron unos trabajos ahí de recuperación. La verdad no sé en qué habrá quedado. Luego tenemos esta otra técnica de neumáticos reciclados, ¿no? Esta es una técnica bastante curiosa, porque tiene que ver con aspectos de, vamos a decir, de colocado, aprovechar neumáticos viejos, ya no utilizados, totalmente desgastados, se rellenan con concreto ciclopio, ¿no? Y van con una especie de puntas entre una y otra para darle anclaje vertical, ¿no? Esto lo he visto mucho funcionar o he visto muchos trabajos en Ecuador, ¿no? Qué bueno. En la zona justamente de montaña, ¿no? Siempre brillará. Aquí, por ejemplo, eso también es ahí en la zona de Ecuador, ¿no? Y funciona bastante bien, ¿no? O sea, se da un reuso al neumático. El neumático es muy difícil. Bueno, lo único que podría pasar una desgracia aquí que esto se queme, pues, ¿no? Pero el neumático para que se consuma totalmente, pues pueden pasar un día, 2 días para que se consuma. Eso sí forma una bola de, una lengua de fuego negra horrible, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En la cantidad de neumáticos que han puesto ahí, ¿no? El trabajo es bastante pesadito por lo que he visto, pero parece que queda bastante seguro. Aquí, por ejemplo, se puede ver que es bien empinado. Es una zona de montaña también. Luego tiene la piedra embebida en barro, adherente en mampostería, ¿no? Este probablemente cuando ya no tienes presupuesto, no hay dinero, esta técnica puede ser bastante útil, bastante útil. Ahí está. Ujú. Ahí se puede ver, ¿no? Es bastante útil esto. El mortero, generalmente esto puede llegar a tener una resistencia de 140, ¿no? Sirve mucho cuando son muros pequeños. Hasta 2 metros podría decirse que funciona bastante bien. Me voy ahora al tema del entibamiento. Bien, para esto sí voy a requerir aquí una opinión de todos ustedes. ¿Dónde está? Aquí. Uy, 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 uy. Creo que está acá. Vamos a ver este video, ¿ya? Virú está de duelo. Los obreros de construcción civil, Marco Aguilar Rojas, Pedro López Vera y Antonio Fernández Urquiaga, murieron sepultados en esta zanja de aproximadamente 2 metros de profundidad en momentos que pretendían instalar tuberías de desagüe en la calle José María Aguilar del centro poblado Puente Virú. Hemos empezado las excavaciones primero con unos trabajadores que no estaban en la obra y hemos encontrado 2 cuerpos en estado parados, ¿no? Pero enterrados, todos enterrados. Los bomberos indicaron que esta tragedia se originó porque no se tomaron en cuenta criterios técnicos mínimos, como la colocación de tablones y estacas para evitar el derrumbe de la arena. Bueno, no han apuntado bien, una zanja aproximada de 2 metros y medio. Bueno, eso conduce a una estrechez de lo ancho, pues, de un tramo a otro, ¿no? De una pared a otra, el cual, pues, ha removido, pues, los camiones. Miren acá en esta imagen, chicos, ¿ya? Aquí es donde se prueba la famosa cuña del amigo Tarzagin. Vamos a ver aquí.
Mira, este es el alineamiento de la tubería. Lo voy a colocar bien fuerte aquí. Mira el alineamiento del tubo aquí, ¿no? Así va el alineamiento. Pero si te das cuenta aquí, con marrón lo voy a colocar. Esto se comienza a desviar así, ¿no? Ahí se prueba la famosa cuña de Terzaghi, ¿no? ¿Cuál era la cuña que él sostenía, no? Esto es el muro, la zanja, perdón, y todo eso se derrumba, ¿no? Todo eso se derrumba. Por eso que ves aquí como un sobreancho, ¿no? Que vendría a ser esto de acá, el sobreancho. Esta es la cuña de Terzaghi, la que él habló, ¿no? La que Ralph Peck también habla, ¿no? De esa cuña. Es decir, todos ellos hablan en función a los muertos que tuvieron, ¿no? Ralph Peck habla de un montón de muertos en sótanos en Londres, ¿no? Terzaghi también habla de muertos en excavaciones ¿cómo se llama? En el metro de Múnich. Siempre, lamentablemente, Sauer también habla de muertos también en Inglaterra, en estas zanjas. Claro, la diferencia es que en esas zanjas eran zanjas de 10 metros de profundidad, ¿no? Para sótanos. Pero esta es una zanja de 2 metritos, ¿no? Preguntas. ¿Qué fuerzas pudieron haber ocasionado este derrumbe? Que tiene que haber una explicación técnica, ¿no? El propio empuje de la tierra sobre el entibado que se había hecho, porque se ve que se habían puesto entibado, pero que no lo habían apuntalado bien. Claro, este entibado es básicamente de los bomberos para el tema del rescate, pero en la zanja no había nada. No entibaron nada los patas. De hecho, la normativa decía que a Entonces, partir pues, de más de 1,20 se utiliza entibado, ¿no, ingeniero? Sí, la norma dice hoy en día que debe ser a una profundidad de unos 50 ya. ¿Apellido de los dos chicos? Gutiérrez Chuica. Gutiérrez viste. y Tú me viste. tú me viste. Ajá. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora voy a tratar de dibujarlo de otra manera aquí, ¿no? Y una cosa, cuando se hace este hueco así, ¿no? Esta zanja tiene 2 metros, ¿ah? O sea, no es una cosa, pues, profunda, ¿no? Esta carga de la excavación aquí, ¿tendrá algo que ver también con esa falla? También, Ah, ayuda en la sobrecarga del Ajá, muy diseño bien. por carga. ¿Otra opinión? Tumbe, ¿no? Tume. Ya. ¿Alguien más? Ingeniero, también no tiene que ver el tema del tipo de suelo de ahí, porque Claro. según yo, era arena limosa y pues propensa a... Aunque la norma dice que, digamos, cualquier suelo a una profundidad de unos 50, así parezca un suelo estable, tiene que tener entibamiento, ¿no? Tiene que tener entibamiento. Generalmente este material es un material suelto, ¿no? Porque es producto de la excavación, es un material suelto aquí. Lo que pasa es que aquí la gente pasa también, y si tú te das cuenta aquí también, pero por acá se ve el video. Que hacen el movimiento de tierra, bueno, va a colapsar, donde quedando pues 3 personas atrapadas, ¿no es cierto? Después de 4 horas de ardua labor, los bomberos y agentes de serenazgo de la provincia de Virú han encontrado al tercer trabajador que fue sepultado junto con sus 2 compañeros de trabajo en una zanja de aproximadamente 2 metros de profundidad. Acá nomás, ya, déjalo acá nomás, ahí nomás. Pedro López fue rescatado con signos de vida, pero falleció en la sala de emergencias de la posta médica de Virú. En el lugar de la tragedia, sus familiares manifestaron que a los infortunados obreros los obligaron a trabajar en medio del peligro.
Parece que están haciendo, sí. Porque ellos se han salido, dice. No han querido porque la tierra está cayendo ya. Y el supervisor que el miércoles ese lo ha exigido que se metan. En eso que se han metido se ha caído la tierra. Investigación, entonces. Tiene que ser así, esto no va a quedar así. Tras la desgracia, los supervisores de la obra desaparecieron, generando indignación en los deudos, quienes descargaron su furia con otros 2 trabajadores de la empresa CPU e IRL, encargada de la ejecución de la obra. Señora. Los cuerpos fueron trasladados al hospital regional. Este es un tema que pasa comúnmente en varias obras, ¿ah? Varias obras. Bueno, ¿cómo es el tema del entibamiento? A ver, amigos. Lo ideal sería algo así, ¿no? Una super máquina que pudiera sacar el material y, como pueden ver, lo retira bastante lejos de la zona de la esquina, ¿no? El vértice, ¿no? Generalmente esto debería ser apuntalado de esta, así como se ve aquí, ¿no? Arriba se ven unos puntales, la pared totalmente llena de madera y tiene un brazo ahí, ¿no? Que mueve ahí la tierra, producto de una excavación. Y ahí están más o menos, por lo menos ahí calculo una altura por el señor que está en un alto ahí, debe tener unos 70, unos 80. Eso debe tener por lo menos un poco más de 3,50 metros de profundidad. O sea, el brazo de la retroexcavadora es la que básicamente va a determinar la separación de los puntales. Porque este hombre necesita tener espacio para poder trabajar. Bueno, voy a trabajar solamente con el modelo del amigo Ralph Peck, porque hay varios autores, pero voy a trabajar con los diagramas de Peck. Peck lo idealiza esto como diagramas de presiones distintos, ¿no? Porque él supone que a varias profundidades hay esfuerzos diferentes. Para él, la separación de los puntales tiene que ver mucho con esta presión que va a haber aquí por cada puntal. Y esta separación dependerá mucho del proceso constructivo que yo quiera. Pero generalmente aquí en el vértice superior, el primer puntal debería estar lo más cercano a la superficie, igual que en el fondo, lo más cercano hasta el fondo de la excavación. La separación del resto sí podría ser mucho más separado por temas constructivos también. Algunos de esos puntales son provisionales. No se recomienda mucho entibados cuando las longitudes son mayores a 5 metros, porque ya van a quedar dimensiones como estas, ¿no? Demasiado costosas, demasiado caras, inviables, ya va a ser muy caro. Y tengan en cuenta que estas son construcciones provisionales nada más. Son provisionales. A ver, veamos. Según el amigo Peck, en base a su experiencia que tuvo en el metro de Berlín en el año 1969 y de Nueva York. Dime. ¿Me preguntando? ¿No? Comprendido, creo que se ha quedado dormido el amigo. Bueno, ahí está. El sigma aquí es de 0,65. Creo que voy a... ¿Se puede apagar aquí? No sé. Esto quedó con el prendido. Clara Ramírez. Bueno. Listo. Pasa, a veces un poquito tarde ya, ¿no? Bueno, aquí, según el amigo, dígame, si alguien levantó la mano.
No, no, ya. Bien, aquí el amigo Peck, él determina más o menos que la presión puede llegar a esta fórmula, ¿no? 0,65 sigma HK. Había una chica que estaba haciendo una tesis de esto, ¿no? Hay poca bibliografía y pocas tesis sobre esto, y es una tesis de diseño nada más, ¿ah? Sería bueno que alguien se anime a hacer una tesis. No he visto ninguna tesis de esto en la universidad, porque esto de acá muere un montón de gente, y no me parece que sea una tesis muy cara tampoco. Bueno, 0,65 sigma HK, si alguien se anima me avisa. Bien, tengo la densidad, la altura, el coeficiente y el ángulo de fricción. Estos son los diagramas que hizo Peck en base a la experiencia que tuvo en el metro de Berlín y Nueva York. Para él, si el suelo es arena, ese es el diagrama de presiones. O sea, la altura y la presión es exactamente uniforme. De esta manera, un diagrama rectangular. Si el suelo es una arcilla suave, es decir, tiende a desmoronarse, una arcilla suave, a media incluso, la gráfica tiene más bien esta, la de un triángulo. Un triángulo aquí y luego recto. Es decir, un poquito baja aquí arriba, pero sí bastante floja conforme a la profundidad. Para él, 0,75 la altura es la zona más riesgosa, 0,25 H. Probablemente hay una presión menor. Y cuando la arcilla es muy firme, muy dura, obviamente bajo condiciones secas, ¿no? Eso sería 0,25 de H, 0,50 y 0,25 de H. Entonces, acá tiene que ver mucho qué tipo de suelo es. Si les dicen que es arena, el primero. Si le dicen que es arcilla suave, el segundo. Y si es una arcilla firme, el tercero. Bien, acá hay un ejemplo bien facilito. Se tiene un ángulo de 35, cohesión 0. Esto está en la semana 17 de su aula. Se tiene la densidad 17 kilonewtons. Las puntales van separados cada 4 metros. Y se tienen los puntales de niveles de A, B, C. Aquí se tiene el Ka, coeficiente activo. Ya saben, esto es ranking, tangente 45 menos phi medios. El coeficiente es 0,27. Multiplica según la fórmula de Peck, 0,65. La densidad 17. La profundidad 9 metros. Y el coeficiente K, quedándome una presión aproximadamente de 26 kilonewton metro cuadrado, que sería más o menos aproximadamente 2 kilos por centímetro cuadrado, 0,20 kilos por centímetro cuadrado, un valor muy bajo. 2 kilos, perdón, por centímetro cuadrado, valor bastante alto. Bien, acá tengo, calculo momento en B, aquí. La separación depende del proceso constructivo. Aquí 2 metros, aquí 3 metros, aquí 3 metros y aquí 1 metro. Cohesión 0, definitivamente el terreno es arena. Y si es arena, la gráfica será... ¿Cuál de las tres sería la gráfica? Si es arena. La primera, ¿no? La primera, sí, sí. Claro, esta sería la gráfica. Bien, comienzo a calcular, momento en B, ¿no? Comienzo a calcular y aquí está, ¿no? Miren, esta es la separación, esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica que han visto aquí. Estática básica, un alumno de tercer ciclo me le podría sacar esto, ¿no? Tengo la presión, volteo simplemente la figura y tengo los puntales en A, aquí está a 2 metros, ahí está a 2 metros, el B1 a 3 metros aquí. Como es estática, acá divido en 2, tengo el B2,
que está aquí a 3 metros, y tengo el C, que está a 1 metro. Y hago los momentos en la primera parte. Momento en B1, el A sería la presión por 5 metros. Aquí están los 5 metros. Esto sería 5. 3 más 2, 5. Y la mitad sería 5 medios. Entre 3, que vendría a ser el puntal de acá, 3. Reemplazando 112,29. Luego reemplazo el B1, que sería la presión por la longitud 5 metros, menos la presión de A. Me da 22,46. Vamos ahora al otro lado, al de aquí. Y aquí tendríamos C, que sería 26,95 por 4, porque todo esto es 3 más 1 es 4. La mitad 4 medios, entre 3, porque está aquí C con relación a 3. Reemplazando el C es 71,87 y el B2 sería la presión por 4 menos el valor de C, 35,93. Como ya tengo cada presión, 112, la suma de B1 más B2 y 71,87. Y lo multiplico por 4, ¿por qué? Esta excavación está así, ¿no? Los puntales en planta van separados de esta manera, aquí arriba, ¿no? Estos están separados cada 4 metros. ¿Por qué cada 4 metros? Dependerá mucho también de la retroexcavadora que debe haber aquí abajo, ¿no? A lo mejor aquí el señor que está con la retroexcavadora necesita izar el material, ¿no? Para botarlo por aquí, ¿no? Los montículos de tierra, ¿no? Y necesita un brazo tal que sea la separación, en este caso de 4 metros. O sea, la separación en planta dependerá mucho también del brazo de la retroexcavadora, ¿no? Que vas a colocar ahí abajo. Multiplicando, la carga se convierte de esta manera. 104,49,16, 233 y 287. Entonces te comienzas a dar cuenta de algo aquí. La presión más fuerte está acá, ¿no? Arriba. Justamente como se ve en el video, ¿no? ¿Por qué? Por la zona de falla de la cuña, ¿no? Esta. Por eso que sale bien alto aquí, ¿no? Y va bajando conforme los puntales van cambiando, van profundizándose. Finalmente tengo que se van a hacer puntales de acero de 6 kilos por centímetro cuadrado. Transformo, ¿no? Este 449,16, ¿no? 449,16 kilonewton por metro cuadrado, lo convierto a kilo por centímetro cuadrado y obtengo este valor de aquí. 45,801,56 kilos por centímetro cuadrado, entre 6.000 kilos. Este sería kilonewton nomás, kilonewton, no metro cuadrado, kilonewton nomás. Kilonewton entre kilogramos sería aquí, entre kilogramos por centímetro cuadrado. Y me da un área de 7,63 centímetros cuadrados. Convirtiéndolo a una medida comercial de diámetro, el puntal aproximadamente me da 1,25 pulgadas. Con un ejercicio de estática básica, ¿no? Este pobre hombre que está aquí tirado, o estos 3 hombres que murieron esa mañana, se hubieran podido salvar con 1, 2, 3, 4, 5, con 6 hojitas de estática básica, que un alumno del tercer ciclo lo podría haber calculado, podría haber salvado la vida de esta gente. Mire, de la experiencia que me tocó ver, porque yo fui perito de parte por parte del Poder Judicial,
Cuando le preguntaron al ingeniero por qué no colocaron el puntal, y él lo que adujo es, como pueden ver aquí en el video, no hay nada aquí, no colocaron nada de esta gente. Ahí está, ¿no? No se puede ver nada. Ahí mi amigo dijo que había visto unos puntales. Eso lo habían puesto los bomberos para el tema de rescate. Pero no había nada aquí. Y se puede ver claramente que el terreno es flojísimo. Ahora, el problema, chicos, no es que esto se venga abajo. Cuando yo comencé a hurgar, viendo el cuaderno de obra y conversando, a ver, esta zanja estuvo abierta 6 meses. Pregunto, hace 6 meses, por ejemplo, ¿tú pesabas lo mismo? ¿O eras más delgado o eras más gordo? Significa que cambiaste de peso, ¿no? El material, ¿qué es lo que puede haber cambiado aquí en 6 meses? A ver. En Perú cambia el clima y puede haber aumentado la humedad y generar Claro, deslizamiento. aquí los valores que pudieron haber cambiado son la humedad, la gravedad de sólidos, los vacíos, la densidad, todo aquello que solo se puede ver en un laboratorio. De tal manera que cuando en 6 meses esto, la gente va, pasa, la señora la tira su bandeja ñapancha allá a la calle, ¿no? Porque se puede ver que es un barrio bastante modesto, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? Lo que pasó aquí, ¿no? Fue terrible, ¿no? Terminó con la muerte de estas 6 personas de manera más absurda, ¿no? Ahora el contratista, ¿por qué no lo hizo? Él dice que no, que él quería ganar más obras con la MUNI, ¿no? Y no quería verse como un contratista problemático, ¿no? Yo más o menos de la experiencia le digo, chicos, cuando alguna vez estén en una obra de estas y el contratista no lo quiera hacer o qué sé yo, hagan su cálculo, preséntenlo a la municipalidad, al gobierno regional, al ministerio, y si ellos no les aprueban porque dicen que no hay plata, que no, que eso no sirve, que qué sé yo, reciban el documento, háganlo, tramítenlo, insisten 2 veces, porque cuando esto llegue al Poder Judicial, lo único que los va a poder salvar es que ustedes hicieron el trámite. Lamentablemente el ingeniero, para remate, era su primera obra, ¿no? Muchacho era un muchacho joven, tenía plata, no tenía maquinaria, todo, y debuta con 3 muertos, ¿no? Él me dijo, pero mire, ingeniero, nadie estudia para salir a matar gente, ¿no? Sí, efectivamente, nadie estudia para salir a matar gente, ¿no? Haga su trámite. Miren lo que dice la norma, la actual. La norma dice que las excavaciones deben ser de unos 50 metros de profundidad, debe tener sostenimiento. ¿Ya? O sea, no deben permanecer sin sostenimiento. Acá lo dice clarito. Acá ve. No deben permanecer sin sostenimiento. Entonces, si les toca esto, háganlo. Si la municipalidad, el ministerio no les aprueba, será problema de ellos después. Pero si tú no haces nada, tú vas a ser el responsable. ¿Ya? Incluso acá dice que los materiales no deberían estar a 2 metros del borde, pero este también es otro problema. O sea, esto debería estar así, a 2 metros. Pero aquí me voy a poner también del lado del otro lado, ¿no? Cuando tú le preguntas a un contratista, oye, ¿te pagan para eliminar ese material? Revisen los expedientes técnicos. No pagan el acarreo de este material. Por eso que el pata tiene que agarrar, excavar y colocarlo acá al costado, pues. Porque este material tendría que moverlo a otro lado, ¿no? Pero eso cuesta, pues, ¿no? Y de ahí lo tienes que volver a traer, lo tienes que tapar. Y eso no lo pagan tampoco los proyectistas. La entidad no lo aprueba.
Entonces tampoco le puedes exigir algo al hombre que tampoco pues se lo estás pagando o te permiten hacerlo, ¿no? Esto debería ser un tema de materia de análisis, ¿no? Porque hay demasiada gente que ha muerto en estas zanjas. Lo que me ha tocado ver cantidad de gente que ha muerto en esto. Y acá no se hacen pues obras con sótanos como PEC o como Tersay, que hicieron sótanos de 10 metros, de 12. Estamos hablando de zanjas de 2 metros, ¿no? Bueno, tengan cuidado aquí, acá les he puesto la norma para que la lean. Ya incluso acá hay, en el Código Civil, hay responsabilidades, chicos, ¿no? O sea, esto incluso de ser requerido necesitarán bombeo o abatimiento del nivel de agua freática. Es decir, si es una profundidad mayor, ¿no? Entonces tienen que ver estos aspectos del sostenimiento y le he dado para que lo lean en la norma. Está ahí en su aula. Esto, por ejemplo, es en Chile, mira. En Chile obligan a colocar esto. He visto en algunas obras, creo que me parece en la avenida, en la Grau, me parece haber visto una de estas, ¿no? Pero no es completa, es solamente un tramito nomás chiquito. Esto debería estar así, ¿no? Pero no lo hacen, pues es caro esto. En España es obligatorio usar esto en excavaciones para la red de agua, desagüe, ¿no? ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. Dime. Hace poco yo vi una obra de saneamiento y allí vi a la hora que estaban excavando, hubo un mal manejo del instrumento y Ujú, golpearon, o sea, la parte lateral del muro y el muro, pues como no estaba en una distancia, muy profunda, o sea, más o menos de 1,70, ujú. igual se derrumbó. Entonces, yo escuché que había sido perito. Sí. ¿Habría alguna manera de determinar que de repente se le ha dado todos los materiales porque ya tenían para intibar? O sea, sí había material para intibar, sino Ujú. que el intibado se había realizado de manera inadecuada. Es que ahí también tiene que ver mucho, mi estimada, el proceso constructivo. O sea, tú puedes hacer Ujú. el diseño que, como puedes ver, es bastante sencillo, no es complicado, pero cuando ya tienes una zanja, o sea, esto debería hacerse así, mi estimada. Excavas e inmediatamente hacer este trabajo. Pero ¿qué sucede aquí? Excavas y mientras traen los materiales, habilitan, ya comienza el material a deslizarse, comienza a comenzar a tener fallas y más el material que está sumado ahí al costadito, ¿no? Ya comienza a generar presión. Ahora la vibración de los carros, todo eso comienza a darse. Cuando se comienza a colocar el entibado, generalmente se debe empezar en la parte intermedia y luego ir hacia arriba y luego hacia abajo. Esto nos explicaron en una charla de seguridad hace años. Eh, ¿Por qué? Porque la presión más fuerte está allí, ¿no? Luego comienzas a subir y comienzas a hacerlo, pero si empiezas de los de las esquinas, abajo comienza a retumbar eso. Entonces, esto tendría que haber varios frentes también, la otra, frente de trabajo, haciendo este trabajo. Y este trabajo, independientemente que sea madera o sea acero, tiene que ser gente que trabaje exclusivamente o con madera o con acero. Es como un encofrador. Un encofrador te hace unos trabajos preciosos para la columna, para la viga, pero el pata no va a ser a concreto. El pata no te arma fierro. Tiene que ser encofrador, ¿no? Esa es la chamba, eso. Ese tiene que ser entibador, ¿no? Que conozca ya este trabajo, que haya hecho ya este trabajo. Ahora, cuando tú dices que golpeó y comenzó esto a deslizarse, definitivamente una de dos.
o el trabajo lo han hecho bastante retarde, ¿no? A la excavación no ha sido inmediato, sino ya ha pasado varios días. Otra puede ser la insuficiencia del diseño. Otra puede ser el número. Acá, por ejemplo, en esa parte de los metálicos van pernos. Tienes que tener también un número de pernos para que sostenga esto, ¿no? Pues si es que va a ser provisional, ¿no? Y obviamente eso sacarlo. Ahora, ¿cuál es la jugada que hacen los contratistas aquí, no? Esa es otra también, pucha. Cuando tú a veces de buena fe, ¿no? Tú le das para que caben todo esto, ¿no? Para que encofren todo esto. Les das pago como 100.000 soles. ¿Y qué hacen los patas? Un rojo, ¿ya? Entiban solo esta parte, ¿ya? ¿Ya? Solamente esto de acá entiban. Terminan ese lado y este mismo lo mueven para acá, ¿no? O sea, este es el mismo, solo que lo han trasladado aquí. Cuando tenían que haberlo encofrado todo, ¿no? ¿Por qué? Por no ahorrarse el resto de plata. Pero ese es un tema también del supervisor con el residente en el manejo de la obra, ¿no? Si el supervisor le exigiera, él debería hacerlo. Porque si te estoy pagando 100.000 y en esta vainita nomás te ganas 20.000, pucha que hay 80.000 que no lo estás haciendo. Esto lo he visto muy comúnmente en estos temas. A veces el contratista también está también ajustado. Es un tema también. Generalmente el contratista siempre el gran problema que tiene es liquidez. Tiene que tener un colchón fuerte, ¿no? Si no, es difícil. Por eso que aquí en el Perú hay empresas grandes que están metidas en bolsa, tienen canales de televisión, son dueños de medios, ¿no? Esos son contratistas grandes, pues. Pero un contratista mediano o pequeño sufre de liquidez, de dinero, ¿no? Y peor, si el pata no sabe administrar bien la plata, recibe el dinero y se va a Cancún, pucha que estamos fritos ahí con ese pata. Ahí está. En otro lado del mundo eso está mucho más desarrollado, en Chile sobre todo, España, ¿no? Hay una chica que está haciendo una tesis de eso en Huancayo, que le he estado diciendo, está que lo hace la muchacha, pero no sé qué ha pasado, ya creo que hace mucha Navidad, mucho Año Nuevo, ya. Pero también no ha encontrado muchas referencias bibliográficas, no hay tesis casi de esto. He encontrado 2 tesis, 3 tesis, no he encontrado más. Y este es un tema donde muere un montón de gente. Ajá, puedes ver el puntal ahí, por ejemplo, el puntal enorme, puntal abajo y arriba, ¿no? Bastante separado por los brazos de las retroexcavadoras, ¿no? Bueno, espero que eso les haya ayudado, mis estimados. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Listo, chicos, que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.